Bueno, vamos a seguir con la teoría del tema 7, ¿vale? Vamos a ver ahora la teoría del 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. Entonces, vamos a hablar de logaritmos. No voy a mostrar aquí los apuntes porque no lo tengo en papel, pero lo estoy viendo directamente del ordenador. Es decir, toda la explicación lo estaré, cuando veáis este vídeo, mirar este vídeo al mismo tiempo que miráis los apuntes, ¿vale? Vamos a ver. Los logaritmos no es que sean difíciles, pero sí que es verdad que al principio os resultan muy raros. Después normalmente le cogéis el truco y no hay problema. Vamos a ver. Se dice logaritmo en base a de x se dice que es b si, solo si a elevado a b da x. Es decir, imaginar esto hace así y lo subes para arriba. ¿Vale? Esto es lo que es la definición de logaritmo, que puede resultar muy rara, pero viendo algunos ejemplos seguro que lo entendéis. Vamos a ver. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 9? Vosotros tenéis que buscar un número que 3 elevado a un número me dé 9. ¿Cuál es? 2. Pues el logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 2 da 9. Otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32. 2 elevado a algo me tiene que dar 32. ¿Cuál es ese algo? Pues 5, ¿vale? Pues el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Luego, normalmente esto ya no lo hacéis de cabeza, pero así al comienzo. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 10.000? Pues 10 elevado a algo me tiene que dar 10.000. Son 4 ceros, pues 4. Otro. ¿Cuál es el logaritmo en base 7 de 7 elevado a 3? O sea, 7 elevado a algo me tiene que dar 7 elevado a 3. ¿Por cuál va a ser? Pues 3. ¿Vale? El quinto. Logaritmo en base 15 de 15 elevado a 32. ¿Qué voy a poner aquí? Pues 15 elevado a eso me tiene que dar 15 elevado a 32. Pues, ¿cuánto es eso? Pues 32. Es decir, esto es 32. ¿Vale? Pero claro, me podéis decir, ¿siempre va a salir tan fácil? No. Porque si yo digo el logaritmo en base 2 de 5, 2 elevado a algo que me dé 5. Sí existe, pero no es un número natural. No es 1, no es 2, no es 3, ¿vale? Va a ser 2, algo. Entonces no siempre es fácil calcular los logaritmos de cabeza, ¿vale? Esto es el 7.4 de la teoría, ¿vale? He hecho los mismos ejemplos que os aparece ahí, ¿vale? Os dicen una nota que os pone, los logaritmos siempre se hace, vamos a ver, si la definición era esa, lo que os están diciendo, dice, el logaritmo en base 2 de menos 5 no existe, porque 2 elevado a cualquier exponente siempre es positivo, no puede salir menos 5. Es decir, esa x siempre tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque a elevado a b siempre va a dar un número positivo, puesto que la base va a ser positiva, ¿vale? Porque en esta definición, cuando pongo el logaritmo en base a de x, por no meteros mucho lío, siempre te dice que a es un número mayor que 0, es un número positivo, pero distinto de 1, ¿vale? Entonces, como el número a siempre va a ser un número positivo elevado a algo nunca puede ser un número negativo. Por eso no existe, por ejemplo, os pone ahí, la base el logaritmo en base 2 de menos 5. No existe. Aquí nunca puede haber un número negativo, ¿vale? La x no puede ser negativo. Pues este es el 7.4 de la teoría. 7.5. Os dicen logaritmo decimal y logaritmo neperiano. A ver. Logaritmos decimales y neperianos. Vamos a ver. En la definición,
la base, la A, que es la base, el logaritmo en base A, esa A puede ser cualquier número positivo y que no sea 1. Puede ser infinitos números, pero hay dos números que son, digamos, los más comunes que se usan. ¿Y cuáles son? Si A es 10, al logaritmo en base 10 de lo que sea, esto se le va a llamar logaritmo decimal. ¿Vale? Cuando la base es 10, se le llama logaritmo decimal. Y se usa tantas veces que hay veces, o hay veces no, que normalmente se pone el logaritmo de x. Si yo solamente pongo logaritmo de x y no especifico la base, es que es base 10. ¿Vale? Y ahora, cuando la base es el número e es el 2,7182, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un número que existe como el número pi, ¿vale? Entonces, en vez de poner logaritmo en base e de x, se le va a escribir ln de x, porque a este se le llama logaritmo neperiano. ¿Vale? Repito, cuando el logaritmo, o sea, cuando la base del logaritmo es el número e, en vez de escribir logaritmo en base e de x, se usa tantas veces este logaritmo que tiene su propia notación, que es logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Si os fijáis, en las calculadoras son las dos teclas que aparecen de logaritmo. Donde pone log es el logaritmo decimal. Fijaros que no pone en base nada. Y donde ponga esto es una L, ¿vale? Que todos los años alguien me pregunta que era una I. No, esto es una L. LN es el logaritmo neperiano. ¿Vale? En las calculadoras aparecen las dos más principales, los logaritmos más principales, que son estos dos, el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. ¿Vale? Pues continuamos con la teoría. Vamos a ver que me vaya yo. 7.6. Esto es fácil y bueno, se usa pero no tanto. Cambio de base de un logaritmo. Vamos a ver. Imaginaros que os piden ese. ¿Os acordáis que este era el que no habíamos podido calcular porque no se podía hacer directamente? Y os piden que calculéis ese, pero de cabeza no se puede hacer. Entonces, hay una fórmula que es la fórmula del cambio de base. ¿Cuál es esa fórmula? Lo que aparece en la teoría es logaritmo en base a de x es logaritmo en base... A ver cuál pone ahí. Base o de x partido logaritmo en base o de a. Vamos a explicar esto. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo el logaritmo en base a de un número, este logaritmo se puede hacer. Si yo quiero usar otra base, por ejemplo base o, pongo logaritmo en base o de x partido logaritmo en base o de la antigua base. ¿Y para qué sirve esto? Me podéis decir. Pues como en la calculadora aparecen estos dos logaritmos, el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano, y esta yo no la sé calcular, así a simple vista, pues voy a usar un cambio de base. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el logaritmo decimal. Esto me quedaría logaritmo decimal de 5 partido logaritmo decimal de 2. Y esto ya lo puedo hacer. Pongo logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2 y me sale que es 2,32 aproximadamente. ¿Vale? Para el cambio de base, esa base podéis usar la que queráis. Lo más normal es que uséis o la decimal o la neperiana, o sea, la base 10 o la base E. ¿Por qué? Porque son las que aparecen en la calculadora. De hecho, si este mismo ejercicio decimos, pues en vez de usar la base decimal, lo vamos a hacer con logaritmo neperiano. Entonces quedaría logaritmo neperiano de 5 partido logaritmo neperiano de 2. Y lo hacemos y nos tiene que dar lo mismo. Dividido logaritmo neperiano de 2. ¿Ves? Me queda 2,32 aproximadamente. ¿Vale? Esto es lo del cambio de base. Repito, cuando a mí me den un logaritmo en base
cualquier cosa de un número, yo puedo cambiar la base. ¿Para qué me puede servir cambiar la base? Pues para usar la calculadora, para usar el logaritmo decimal o el logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué hago? Pongo los logaritmos con la nueva base, arriba pongo, en este caso, el 5 y abajo pongo la antigua base. ¿Vale? Y ya está. Estoy viendo que en los ejemplos, el primer ejemplo que viene en los apuntes está mal, porque os pone logaritmo en base 2 de 3. Aquí sería logaritmo decimal de 3 partido logaritmo decimal de 2. ¿Vale? Y esto os lo viene cambiado en los apuntes. Entonces, esto quedaría logaritmo de 3 partido logaritmo de 2. Esto es aproximadamente 1,58. ¿Vale? Aproximadamente. ¿Vale? Y viene, os repito, viene eso cambiado, ¿vale? Está mal en los apuntes. Luego viene el otro ejemplo que pone logaritmo en base 5 de 7 es logaritmo decimal de 7, logaritmo decimal de 5. Arriba se pone ese número y abajo la antigua base. Este sí viene bien. Y si lo hacemos, logaritmo decimal de 7 dividido logaritmo decimal de 5. Sale 1,21, ¿vale? Por redondear. ¿De acuerdo? Esta es la teoría del 7.6. Y ahora, la del 7.7. Vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Entonces, vamos a ver. Propiedades. La primera propiedad. Si a mí me dicen logaritmo en base a cualquier cosa de una multiplicación, esto va a ser el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. ¿Vale? Digamos, el por se convierte en más. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, es la suma de logaritmos. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. Si yo lo que tengo en vez de una multiplicación es una división, pues esto va a ser logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. ¿Vale? Si es una división, si tengo el logaritmo de una división, es la resta del logaritmo. Y la tercera propiedad que os ponen ahí es, si yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a r, ¿vale? Si yo tengo aquí un exponente, este exponente se puede bajar y quedaría r por logaritmo en base a de x, ¿vale? El r se baja y se queda multiplicando el logaritmo en base a de x. ¿Vale? Esa es la tercera propiedad que se va a usar mucho. Y después ya, los que viene también en la teoría, pues dice, otras propiedades son las siguientes. Pero bueno, esto ya no tiene tanto misterio. Logaritmo en base a de a, pues 1. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 me da a. ¿Vale? A elevado a 1 me da a. Otra propiedad, logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 me da 1. Y logaritmo en base a de a elevado a x es x. ¿Por qué? Porque a elevado a x es a elevado a x. ¿Vale? Y luego vienen unos ejemplos, vamos a ir viéndolos, los ejemplos. ¿Vale? Eso es de teoría. Ahora, los ejemplos que vienen en los apuntes. El primer ejemplo, dice, halla los siguientes logaritmos sin utilizar la calculadora, expresándolo como potencia de la base del logaritmo. ¿Vale? El ejemplo 1, el apartado A. Logaritmo en base 5 de 25. Pues 5 elevado a algo me tiene que dar 25. Pues 2. ¿Vale? Luego, apartado B. Logaritmo en base 3 de 243. Pues 3 elevado a algo me tiene que dar 243. Si vosotros factorizáis 243, esto es 3 elevado a 5. Por tanto, esto tiene que ser 5. El C. Logaritmo en base 7
de 1 partido 49. Vamos a ver aquí. 7 elevado a algo me tiene que dar 1 partido 49. 1 partido 49 es 1 partido 7 elevado a 2. Y esto es 7 elevado a menos 2. Por tanto, este cuadradito es menos 2. Así que eso es menos 2. Apartado D. Logaritmo en base 5 de la raíz de 125. Vamos a ver. 5 elevado a algo me tiene que dar la raíz de 125. Vamos a ver. 125 es 5 elevado a 3. Todo eso es la raíz cuadrada. Si yo esto lo pongo en forma de potencia, quedaría 5 elevado a 3 dividido entre el índice de la raíz. Por tanto, 3 medios va a ser el cuadrado. ¿Vale? El apartado E. Logaritmo, si no pone nada, es el logaritmo decimal de 1000. Es decir, aquí si no pone nada es base 10 elevado a algo, me tiene que dar 1000. Pues ¿cuánto es ese algo? Pues 3. ¿Vale? O si queréis poner que esto es 10 elevado a 3 y por tanto esas dos cosas tienen que ser igual. Y el último del primer ejemplo. Os dice el logaritmo, como no pone nada, es decimal de 0,0001. Aquí, como no pone nada, es 10. 10 elevado a algo me tiene que dar 0,001. Eso, si os dais cuenta, es 10 elevado a menos 4. Por eso esto es menos 4. Y ya está. ¿Vale? Eso es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Dice, utiliza la tecla 10 elevado a x de la calculadora, es decir, esa amarillita que aparece ahí. Para usar esa amarilla le vamos a tener que dar a esta y a esa, ¿vale? Para hallar los números n, dice, utiliza la tecla 10 elevado a x de la calculadora para hallar los números n cuyo logaritmo viene dado teniendo en cuenta la definición de logaritmo. Vamos a ver. Os dice, logaritmo es igual a 4, es decir, me tiene que salir que 10 elevado a 4 me tiene que dar n, ¿no? O sea, aquí no pone nada, es un 10. 10 elevado a 4 me tiene que dar n. Pues ¿cuánto es n? ¿Cómo se hace? Yo le doy a la tecla, ya tengo el 10 elevado a x, lo pongo 4 y me sale 10.000. Eso es lo que os están pidiendo, ¿vale? Es fácil. Luego os pone el otro ejemplo. Logaritmo de n es igual a menos 3. Aquí si no pone nada es un 10, pues 10 elevado a menos 3 es n. Uso esta tecla inversa del logaritmo para que me salga el 10 elevado a x y ahora abro paréntesis, menos 3, cierro paréntesis y me sale 1 por 10 elevado a menos 3, es decir, 0,001. ¿Vale? Este es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Os dice, utiliza la tecla x elevado a y de la calculadora para hallar los números n cuyo logaritmo viene dado, teniendo en cuenta la definición de logaritmo. A ver, que me bajo esto. La letra x elevado a y. Vamos a ver dónde está en esta calculadora x elevado a y. Pues en esta no está. Claro, me tenía que haber traído ya no me he traído la del instituto. Esta que yo tengo aquí en casa no está. Entonces, bueno, lo hacemos sin usar eso. Os pone logaritmo en base 5 de n es igual a 3. Pues, por definición, 5 elevado a 3 es n. Es decir, 5 elevado a 3, 125. Y ya está, ¿vale? Y logaritmo en base 7 de n es menos 3. Por definición, 7 elevado a menos 3 es n. Y 7 elevado a menos 3, claro, para eso ponían esto. A ver cómo lo podemos solucionar.
esperaros. Bueno, como pone 7 elevado a menos 3, pues lo hacemos así. 1 partido 7 elevado a 3. Y esto es 1 partido 7 elevado a 3 es 343. Y ahora 1 partido de 343 os lo pone que esto es aproximadamente 0, ¿veis que os viene con el exponente? 0,0029, ¿vale? Vamos a ver. Y el ejercicio 4, que era el que yo quería llegar, al ejemplo 4. Os dice, expresa como un solo logaritmo utilizando las propiedades. Apartado A. Logaritmo en base 2 de 56 más logaritmo en base 2 de 3. Igual. Fijaros que tengo una suma de logaritmos. Entonces, por la propiedad, ¿dónde está? Por esta propiedad, por la primera propiedad, tengo que esto es el logaritmo en base 2 de 56 por 3. Es decir, el logaritmo en base 2 de 168. Y ya está. No me piden que lo calcule, lo que me pide es que lo deje como un solo logaritmo. Ya está dejado como un solo logaritmo. Apartado B. Logaritmo decimal de 15 menos logaritmo decimal de 3. Como es una resta, por la segunda propiedad, si yo tengo una resta de logaritmos, es el logaritmo de la división. Y esto sería logaritmo de 15 partido 3. Esto es logaritmo de 5. ¿Vale? El tercero. Logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 3 de 10 menos logaritmo en base 3 de 2. Vamos a ver. Lo primero, como tengo una resta, por la segunda propiedad va a ser la división. Entonces, yo tengo logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 3 de 10 partido 2. ¿Vale? Esto es logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 3, 10 entre 2 a 5. Y ahora, por la primera propiedad, si yo tengo una suma de logaritmos, es el logaritmo de la multiplicación. Entonces, este es el logaritmo en base 3 de 4 por 5. Es decir, logaritmo en base 3 de 20. Y ya está, ya lo he puesto como un solo logaritmo. Venga, y creo que es la última, la D. 3 logaritmo decimal de 2 más logaritmo decimal de 5. Lo primero que hago es, fijaros esta propiedad. Si yo tengo aquí un número delante, es esta propiedad, pero vista para allá. Yo tengo un número delante, lo que voy a hacer es, ese número lo voy a poner ahí arriba, ¿vale? O lo bajo o lo subo. En este caso, como lo tengo aquí, lo voy a poner ahí arriba. Entonces, este número lo puedo poner ahí arriba. Quedaría logaritmo de 2 elevado a 3 más logaritmo de 5. Esto es logaritmo 2 elevado a 3, 8 más logaritmo de 5. Y ahora, por la primera propiedad, si yo tengo una suma de logaritmos, es el logaritmo de la multiplicación. Esto sería el logaritmo decimal de 8 por 5. Es decir, logaritmo decimal de 40. ¿Vale? Y ya estaría. Y yo creo que... Ah, no, que hay más. Perdón. Hay dos ejemplos más que no me había dado cuenta. ¿Vale? Este es el ejemplo 4. Ejemplo 5. Os dice, expresa en función del logaritmo de 5 los siguientes logaritmos. A ver, lo tengo que dejar todo en logaritmo de 5, es decir, logaritmo decimal de 5. Entonces, me dice, logaritmo de 625. Logaritmo de 625, 625 es 5 elevado a 4. Y ahora, por la tercera propiedad, el 4 lo voy a bajar. Entonces, este 4 lo bajo y me queda 4 por el logaritmo de 5. Y ya está. Apartado B. Logaritmo de 1 partido 25. Esto es logaritmo de
1 partido 25 es 5 elevado a 2. Esto es logaritmo. Si es 1 partido 5 elevado a 2, es 5 elevado a menos 2. Ahora, por la tercera propiedad, ese menos lo bajo y me quedaría eso. Apartado C. Logaritmo de la raíz cúbica de 25. Logaritmo de la raíz cúbica, 25 es 5 elevado a 2. Esto es logaritmo. Lo convierto todo esto como una potencia. Sería 5 elevado a 2 tercios. Y ahora por la tercera propiedad es la bajo. Quedaría 2 tercios por el logaritmo de 5. Y ya está. ¿Vale? Y el sexto ejemplo me dice: utiliza la fórmula del cambio de base para expresar los siguientes logaritmos en función del logaritmo decimal. A continuación halla el resultado con la calculadora. Redondea a 2 decimales. Esto es aplicar el cambio de base. Logaritmo en base 4 de 59. Me dice que use el logaritmo decimal, es decir, uso el logaritmo decimal arriba y abajo. Arriba pongo este y abajo pongo la antigua base. Y esto con la calculadora, yo digo logaritmo de 59 partido logaritmo de 4 y me sale 2,94. 2,94. Y el apartado B, logaritmo en base 7 de 354. Como me dicen que use el logaritmo decimal, pues lo uso arriba y abajo. Arriba pongo el S y abajo pongo la antigua base. Y ahora lo hago con la calculadora. Logaritmo de 354 dividido logaritmo de 7. Y esto me da 3,02, ¿vale? Por redondear. Y ya está, ¿vale? Estos son los logaritmos. Al principio puede resultar algo difícil o más que difícil, algo raro, pero después normalmente le cogí muy bien el truco y le cogí hasta el gustillo. Venga, hasta luego.